la clase de ayer, vamos a ver lo que son símbolos, fórmulas y ecuaciones químicas. Bueno, los símbolos son la diagramación de cada uno de estos elementos constituyen los símbolos químicos que se encuentran en la tabla periódica. Al hablar de fórmula, hablamos de la obtención de un compuesto que tienen diferentes fórmulas, como por ejemplo el metano, el dióxido de carbono y el agua. Ahora, dentro de estas, y a todo este conjunto se lo llaman ecuaciones químicas, que están representadas en las reacciones, por medio de reacciones. Bueno, lo que nosotros tenemos que saber en cada uno de estos es que la diagramación de cada uno de los elementos son los símbolos. Luego tenemos el subíndice y el coeficiente numérico. Este coeficiente numérico es el que me va a indicar, la cantidad de moles que tiene cada uno de los componentes. Como en esta ecuación ya está equilibrada, entonces, cuando no tiene nada adelante, significa que tiene 1. Entonces, acá yo tengo un solo mol. En el caso del oxígeno, tengo un coeficiente de 2, entonces me indica que tengo 2 moles de oxígeno. En el caso del dióxido de carbono, también tengo 1, entonces tengo un solo mol. En el caso del agua, tengo 2 moles de agua. Si hablamos de moléculas en sí o cantidades en gramos, y según la ley de Lavoisier, que me dice que las masas de los productos, de los reactivos, deben ser igual a la masa de los productos. Estos son los que se llaman reactivos. Y lo que está después de esta flecha de reacción son los productos. Entonces eso es importante conocer cuando yo voy a considerar moles y cuando voy a considerar átomos. Cuando hablamos de átomos, hablamos solamente de el oxígeno. Acá tengo 2 átomos de oxígeno, por eso el oxígeno es un elemento diatómico. Bueno, luego seguimos con el número de Avogadro. Dijimos que el número de Avogadro era la cantidad, ya sea de moléculas, partículas, átomos, electrones o iones de cada uno de los elementos, representados en un número constante que es de 6,023 exponente 23, que es, digamos, que es su unidad de medida, que vamos a utilizar en los diferentes cálculos que vamos a estar utilizando. El primer problema me dice, ¿cuántos moles de átomos corresponden a 2,45 exponente 24 de átomos de hidrógeno? Entonces, cuando hablamos de moles de átomos, ya directamente nos referimos al número de Avogadro. Entonces, lo que yo voy a ir haciendo es que un mol de hierro es a 6,023 por 10 a la 23 átomos. Como a mí me piden moles, debajo de mi mol va a irme X, y acá debajo de mi átomo va a ir el dato que me dan en el problema, que es 2,45 por 10 a la 24 átomos. Esta es una regla de 3 simple, lo cual yo voy a representar como X es igual a 1 mol por 2,45 por 10 a la 24 átomos sobre 6,023 por 10 a la 23 átomos. Átomos con átomos se eliminan y mi resultado final va a ser X es igual a 4,07
mol. Ese es el primer ejercicio. Luego el segundo ejercicio dice, ¿cuántas moléculas se encuentran en 7 gramos de sulfuro ferroso? Cuando ya me da en gramos, directamente yo el ejercicio debo hacer o calcular el peso molecular. Como yo voy a hacer el peso molecular, voy a tener en cuenta la masa molecular que se encuentra en la tabla periódica y voy a multiplicar por la cantidad de átomos que tengo en mi formulación. Como acá el hierro yo tengo uno solo, entonces hago 1 por 56, que es su masa atómica que se encuentra en la tabla periódica. El azufre también tengo 1 por 32 y esto me da 88 gramos. Me pide moléculas. Dijimos que el número de Avogadro eran las entidades de moléculas, partículas, átomos, iones, etc. Entonces, si me dice moléculas, directamente yo relaciono que mi molécula es el número de Avogadro por 10 a la 23 y es a la cantidad de gramos que yo tengo acá, que hice para hallar mi peso molecular, que es 88 gramos. Como acá me dice cuántas moléculas se encuentran en 7 gramos, entonces lo que yo quiero saber es que en 7 gramos, ¿cuántas moléculas se encuentran? X es igual a 6,023 por 10 a la 23 moléculas por 7 gramos dividido 88 gramos. X es igual, ese sale, a ver, el resultado que ustedes van a encontrar en el ejercitario, en el contenido en sí. La multiplicación de este por 7 dividido 88. Bueno, luego tenemos otro tipo de ejercicio dentro de esa misma especie, donde me dice determinar el número de átomos de carbono contenido en 50 gramos de azúcar común. Y me da la fórmula del azúcar común, que es el C12H22 o 11. Entonces, veo la cantidad de átomos de cada uno de ellos. Carbono tengo 12, su masa molecular es 12, es 144. Hidrógeno tengo 22 átomos, 22, y su masa es 1,008, que me va a dar igual a 22. Y oxígeno tengo 11 y su masa es 16, y ese me da, a ver un poco, oxígeno es 16 por 11. Vamos a hallar un ratito para hacer. 16 por 11 es 176. Entonces, se suma esto. 144 más 22 más 176 son 342. Entonces, me dice determinar el número de átomos de carbono. Solamente yo quiero saber la cantidad de átomos de carbono. Y yo tengo, además de carbono, tengo hidrógeno y tengo oxígeno. Entonces, esto yo no voy a mirar. Lo único que voy a tener en cuenta son los átomos de carbono. Y para saber cuántos átomos tengo, voy a multiplicar 12 por el número de Avogadro, 0,23 por 10 a la 23 átomos es a 342 gramos del azúcar común. Y lo que me pide es contenido en 50 gramos. Entonces, 50 gramos de azúcar es a X. X es igual, va a ser
12 por 6,0. Uno coma 05 por 10 a la 24 átomos, lo que sale mi ejercicio. Bueno, eso es con respecto al número de Avogadro. Luego tenemos un último ejercicio. Vamos a ir haciendo. Luego tenemos la composición porcentual. ¿Qué es la composición porcentual? La composición porcentual es obtener los porcentajes de cada uno de los elementos contenidos en una formulación. Tenemos un primer ejercicio donde me dice determina la composición porcentual o centesimal, es lo mismo, del NH4, que es el amonio. Entonces, para determinar la concentración porcentual, primero yo voy a hallar mi peso molecular. Entonces, tengo nitrógeno, tengo hidrógeno. Nitrógeno tengo un solo átomo por 14, que es su masa atómica. Luego tengo hidrógeno, que tengo 4 átomos por 1, que es 4. Entonces tengo 18 la masa total de cada uno. Para hallar el porcentaje, yo voy a hacer de cada elemento. Entonces, tomando como referencia mi masa molecular de todo el complejo en sí, de todo esto. Entonces, tengo 18 gramos de NH4, tengo 14 de nitrógeno. En X yo quiero saber en 100% de NH4 cuánto de nitrógeno voy a tener. Entonces es 100 por 14 dividido 18. Eso me da 82,35 gramos de, o sea, por ciento de nitrógeno. Porque el porcentaje está expresado, el gramo está expresado también en porcentaje. Voy a hacer el siguiente, que es del hidrógeno. Tomando siempre como parámetro lo del total. Gramos de NH4 es a 4 de hidrógeno. En 100% yo quiero saber cuánto hay. 100 por 4 dividido 18, y ese me da 23,52% de hidrógeno. Esta suma me debe de darme el 99,9% o el 100%. Tengo otro ejercicio en donde dice si el análisis químico de 0,30 gramos de una sustancia dio como resultado 0,18 gramos de calcio y 0,12 gramos de oxígeno. Y pregunta la composición centesimal. Entonces, para cada uno yo voy a hacer, me dice que el análisis químico de un compuesto de una sustancia es 0,30 gramos de la sustancia. Y yo quiero saber la composición centesimal de los componentes, que vienen a ser el calcio y el oxígeno.
Me dice que 0,18 gramos de oxígeno se obtuvo. 0,18 gramos de calcio se obtuvo. Y en 100 yo quiero saber cuánto voy a tener. Bueno, entonces, acá haciendo la regla de 3 simple, tengo 60% de calcio. Lo mismo hago con el oxígeno. O sea que 0,30 gramos, que es el total de mi sustancia, es a 0,12 de oxígeno. En X, yo quiero saber en 100% cuánto me da. Entonces, el resultado va a ser 40% al hacer la regla de 3. Voy rápido para que el video no sea tan pesado. Bueno. Un poquito más ya no se ve. Entonces va a ser 0,30 de la sustancia es a 0,12 de hidrógeno. En 100 es a X. X es igual a 40%. Ya se ve. Bueno, seguimos entonces. Luego tenemos la fórmula mínima y molecular. La fórmula mínima molecular, como les iba diciendo ayer, la fórmula mínima es la probable cantidad de átomos de elementos que se encuentran en un compuesto. Para hacer esto se elige el número relativo mínimo para ir obteniendo la fórmula mínima. Y la molecular viene a ser ya la fórmula relativa y real del compuesto. Y tenemos un primer compuesto que me dice: un compuesto tiene la siguiente composición. Voy a ir haciendo acá. Carbono tiene 54,76%. Hidrógeno tiene 9,12%. Y el resto es oxígeno. O sea, como yo voy a obtener el oxígeno, voy a hacer la suma de ambos, 54,76 más 9,12, y eso voy a restar 100 más menos la suma. O sea que mi cálculo voy a hacer 54,76, 9,12 es 54,76 más 9,12. Eso me da 63,88 y voy a hacer 100 menos 63,88, que me va a dar 36,12%, que es la diferencia, que es para el oxígeno. Cada uno de estos porcentajes que me da en el problema, yo voy a dividir entre su masa molecular que voy a encontrar en la tabla periódica. El carbono es igual a 12, el hidrógeno es igual a 1 y el oxígeno es igual a 16. Y ahí voy a obtener el número mínimo relativo. 4,56, 9,12 y 2,35. Entonces, entre estos tres, yo voy a elegir el menor número y voy a ir dividiendo de vuelta por cada uno de los resultados que me salen. Este resultado y este resultado voy a tener en cuenta el menor. ¿Cuál es el menor? 2,35. Entonces, para carbono yo elijo 4,56 dividido 2,35. Eso me da 2.
Para el hidrógeno, 9,12 dividido 2,35, eso me da 4. Y el oxígeno, que es 2,35 dividido 2,35, me da 1. Entonces, tengo mi fórmula mínima. Fórmula mínima. ¿Quién es mi fórmula mínima? Carbono me dice que tengo 2 átomos. Hidrógeno me indica que tengo 4 átomos y oxígeno me indica que tengo 1. Para hallar mi fórmula molecular, primero yo voy a hacer mi peso molecular de mi fórmula mínima, que es esta. Entonces, tengo carbono 2 por 12, hidrógeno tengo 4 por 1, y oxígeno que tengo 1 por 16, y ahí obtengo mi peso molecular, que es 44. Bueno, dentro del problema, a mí me da como dato el peso molecular en UMA. Dice, su masa es de 88,12 unidades de masa atómica. Entonces, yo voy a hacer peso molecular que me da en el problema sobre el peso molecular de mi fórmula mínima. Entonces, voy a hacer 88,12 sobre 44, y este me da como producto final 2. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahí? Voy a tener mi fórmula mínima, que es C2H4O, y voy a multiplicar por 2. Voy a multiplicar cada uno. Este por este por este y este por este. Para obtener mi fórmula molecular final, voy a tener 2 por 2, 4. 4 de carbono. 2 por 4, 8 de hidrógeno. Y 2 por 1, 2 de oxígeno. Y esta es mi fórmula molecular. Esta es mi fórmula molecular final ya. Bueno. Bueno.